Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos de Gobierno con Python y Pandas. Hoy vamos a ver un poquito de estadística. Este no está pensado como un curso de estadística, de hecho les recomiendo que si van a hacer más ciencia de datos, tomen un curso de estadística muy en serio, pero hay bastantes cuestiones que vale la pena dar una repasada rápida, sobre todo cuando uno trabaja con conjuntos de datos grandes. Para algunos, la mayor parte de lo que vamos a ver en este curso es pues trivial, porque muchas de estas cosas se ven en la prepa o en casi cualquier carrera científica, pero para otros puede ser relativamente nuevo. Aún así, espero que les sirva, ya que muchas de estas cuestiones pues pueden cambiar con conjuntos de datos básicos, ¿no? Entonces, generalmente para estadística, si estamos usando Python, es importante NumPy y SciPy, que es Scientific Python, tiene toda una sección de estadística. Entonces vamos a cargar nuestras bibliotecas, nuestros datos. Ok, entonces creo que, disculpen ustedes, lo primero que hay que decir es, hay dos conjuntos en sí que son súper importantes, que es la población y la muestra. Dejen, corrijo aquí un pequeño error de formato. Ahí está. Entonces, la población es todo el conjunto de elementos y la muestra es un subconjunto que tú supones es representativo de la población. Entonces, muchas veces las poblaciones pueden ser cosas súper grandes, así como toda la gente del planeta, todas las mujeres de más de 18 años, todos los hombres que han hecho un servicio militar, y tú pues, quieres saber algo. Muchas veces no puedes hacer un censo de toda la población, de hecho ni siquiera el mismo INEGI lo logra siempre. Entonces lo que haces es que tomas una muestra relativamente al azar, tú vas y le preguntas a la gente una serie de cosas. Esto es, por ejemplo, también muy común en ciencias. Si uno está probando un medicamento, pues uno toma una muestra de lo que supone es representativa de tu población, haces las pruebas y a partir de esto dices si el medicamento funciona, no funciona, etcétera, etcétera. Idealmente, la muestra es aleatoria y representativa, es decir, tratamos de que no esté sesgada. En la práctica, por ejemplo, si ustedes hacen una encuesta de, sé, el sabor favorito de M&M's, pues va a haber un sesgo empezando por quienes les contestan la encuesta, porque muchos ya vemos a alguien que se nos acerca y saltamos y hacemos caras feas. Y además, a veces, por ejemplo, incluso si su muestra es aleatoria, con poblaciones muy pequeñas, pueden no muestrarlas o muestrarlas muy mal. Entonces, por ejemplo, durante muchos años en alguna de las muestras famosas estadísticas de Estados Unidos, toda la población de afrodescendientes hombres está representada por un hombre, porque habían hecho el muestreo y habían tomado, en ese pueblo casi no había hombres negros y entonces hicieron muy mala muestra, ¿no? Entonces, a veces las muestras hay que compensarlas, etcétera, etcétera. Cuando pasen ustedes a hacer cuestiones más de ciencia de datos, esto de ver cómo funcionan los sesgos, de cómo compensamos cuando hay poblaciones muy pequeñas, de los efectos que tiene que no haya representatividad en los datos sobre la gente, son temas súper importantes. Por el momento quiero que se queden con esta idea de que hay una población que ustedes definen bajo unos criterios y toda la gente o todos los objetos o todas las personas, lugares, eventos, lo que sea que cumple esos criterios son su población. Y la muestra es lo que van a tomar para hacer estadística. En este caso suponen que no tienen a toda la población. A veces con los datos de gobierno sí tenemos toda la población, porque por ejemplo, si yo en este caso les digo, mi población son todos los ingresos al CEMEFO, suponiendo que todos hayan sido registrados, y más vale que hayan sido registrados, entonces tenemos un problema muy grave. Entonces sí puedo conocer mi población entera, entonces puedo dar números duros de toda la gente que entró y dar descriptivos. Que entonces yo ya tengo mi población y ya tengo mi muestra. En este caso tenemos la población entera, ¿no? Porque vamos a suponer que ninguno se nos escapó. Espero. Entonces, ahora tú tienes un evento. Un evento es algo que sucede, ¿no? Literalmente puede ser alguien ingresó. Y tú puedes decir, bueno, ¿cuántas veces sucede un evento? ¿Cuántos ingresos hay? ¿Cuántas personas de cierta edad hay?
cuántas personas de cierto sexo hay, cuántos carros, cuántas veces saco un as de una caja de cartas, etcétera, etcétera. Entonces, la frecuencia es cuando estoy haciendo un experimento o estoy estudiando un fenómeno, cuántas veces sucede algo. Entonces, aquí hay que definir, vean ustedes que es muy importante el ir acotando, ¿no? El definir qué es nuestra población, nuestros criterios de muestreo, qué evento estamos estudiando, qué criterios vamos a usar para decir que esto sucede o no sucede. Entonces, la forma más sencilla de sacar frecuencias, ya lo hemos visto, es value counts, ¿no? Pero si se acuerdan ustedes, muchas veces value counts te cuenta de mayor a menor. Entonces, yo muchas veces lo que hago es que inmediatamente después ordeno el índice. Y esto es la frecuencia. Ujú. Hay muchas cosas que se pueden hacer con value counts. Por ejemplo, podríamos generar frecuencias para que nos cuente los ceros, etcétera, etcétera. En general, funciona bastante bien. Pueden usar beans, hay varias cosas, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí algo, que es que voy a decir que mi frecuencia de edades es esta, ¿no? Entonces, lo que primero que vamos a hacer casi siempre es graficar. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo una serie 0, 1, 2, 3, 99. Tengo aquí mis datos y lo grafiqué. Miren que usé punto el guión porque estos datos pues están en enteros, entonces para que se note que son como enteros, ¿no? Y para que se note el patrón. Entonces, aquí tengo la frecuencia de edades. Vemos varias cosas, ¿no? Vemos que hay muchísimos ceros, estos son los fetos, los recién nacidos. Podemos ver que, por ejemplo, el más común es 40, 30, que tenemos sobre todo en los que son números 5 proporciones muy altas, que aquí hay un número alto de niños que han muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay edades donde tenemos una frecuencia cero. Entonces, simplemente con ver las frecuencias nos damos cuenta de muchas cosas. Otra cosa que nos puede interesar a veces, por ejemplo, es cuántos ingresos diarios hubo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar la fecha estándar y para cada día voy a contar cuántas veces alguien entró ese día y lo voy a graficar. Aquí podemos ver que pues varía muchísimo. Parece que hay una tendencia a que se incremente, pero vean ustedes que hay días donde hay muchísimos picos, ¿no? Una cosa que es muy importante cuando hagan esto es que se aseguren que su algoritmo de graficación, el índice lo está tomando bien, ¿no? Por ejemplo, aquí Pandas en automático toma la fecha porque hay días que a lo mejor no hubo ingresos, ¿no? O hay edades que no hay, aquí las podemos ver. Em, Ahora, quiero que vean esto. Aquí esta es cuántos ingresos hubo al día. Esta es una forma de verla, ¿no? Pero a mí lo que me puede interesar saber es la frecuencia de los ingresos diarios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos días tuve? Mire, tengo días con picos altísimos y días con picos bajísimos. ¿Qué tal si yo no quiero saber? Esta es una serie de tiempo, ¿no? Porque yo tengo aquí en el eje de las X una temporalidad y en el Y tengo, pues, cuántas incidencias hubo ese día, cuántos eventos se repitieron. Pero a lo mejor lo que yo quiero ver ahora es la frecuencia. Es decir, si yo tomo todos los días, ¿cuántos días donde no hubo ingresos tuve, así los días tranquilos? ¿Y cuántos días fueron letales? Entonces, lo que voy a hacer es que sobre esta voy a calcular. Vean ustedes que estoy calculando dos veces, ¿no? Esta es para contar cuántos días aparece cada día y esto me dice la cantidad de ingresos por día a lo largo del tiempo. En cierta forma, esta es una serie de tiempo con una frecuencia. Y esta de aquí es la frecuencia de ingresos diarios. Es decir, hubo, no hubo días bajitos, la mayor parte de los días parece que estuvieron entre 15 y 20 y hubo días que hubo más de 40 ingresos diarios, pero son poquitos, ¿no? Entonces vean ustedes que esta es mi gráfica de la frecuencia de ingresos diarios. Ya no tengo fechas, sino tengo cuántas veces ingresaron cuántos cadáveres a lo largo del periodo. Entonces, aquí empiezan a ver que aparecen unas formas. Y esto es muy importante porque esto es la distribución.
es decir, la forma en la que los datos se agrupan a lo largo de un rango de valores. Las distribuciones son súper importantes porque muchas veces suponemos que, que el fenómeno de fondo, las razones que hay de fondo no se ven reflejadas en la distribución. Entonces, en general, ustedes pueden agrupar las distribuciones de varias formas. Lo más sencillo es ver qué tipos de datos tienen, ¿no? Son continuos o discretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, continuos, las ideas podemos suponer que son continuas, aunque estrictamente hablando aquí son como un poquito discretas. Pero podemos decir, bueno, si tuviéramos días, pues serían continuas, a veces son discretas. A veces cuando tienen sus datos discretos con suficiente granularidad, los pueden tratar como continuos. En general, vamos a decir así como que las edades supongamos que son continuas. No lo son, pero supongamos, ¿no? De 0 a 100 nos da granularidad suficiente. Entonces, distribuciones continuas tenemos lo uniforme, es decir, todo tiene la misma probabilidad de suceder. Todos los días todos los alumnos van a clase y todos los días tienes todos los alumnos sentados. Entonces, la probabilidad de que hoy lleguen 10 alumnos es 100% porque todos los alumnos siempre llegan, ¿no? Y esta es lo que tú pones aquí, es entre A y B y se va así. Tú pongas lo que pongas, siempre sale. Se supone que, por ejemplo, si ustedes tiraran, por ejemplo, un dado justo o un generador de números aleatorios y que fuera justo, pues todos los números tienen la misma probabilidad de salir. Eso no siempre sucede. Después tenemos la distribución normal o gaussiana. Tengo entendido que esta distribución se definió primero en alguna fábrica y entonces tenían, no me acuerdo si rondanas o engranes y tenían que tener un tamaño y vieron que pues la mayor parte de las rondanas tenían el tamaño, pero algunas eran ligeramente más chicas, unas ligeramente más grandes, entonces dijeron, ah, esta es la distribución normal porque lo normal es que tengan un tamaño y algunas son más chicas y más grandes. Entonces muchas veces tienen esta forma, ¿no? Que es una campana, es simétrica para los dos lados y aquí tienen pues el promedio, ¿no? En la práctica, la distribución normal es muy poco normal. Lo que presupone esto es que tienes un fenómeno donde tienes un tamaño óptimo y tienes fuerzas que lo hacen crecer y que lo hacen decrecer y tienes un ruido que lo aleja de ese, ¿no? Las rondanas tienen que tener un tamaño. Si las rondanas tienen un tamaño, pues no caben en la tuerca, no caben en el tubo que le vas a poner y tienes un problema, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con la altura, con el peso, es, pero la verdad es que sí es común, pero no estoy segura que sea la distribución más normal del mundo. Entonces, no se dejen llevar por el nombre. Es la que muchas veces suponemos es la normal, pero no siempre es lo normal. Una distribución que es muy, muy, muy común ver es la exponencial. La exponencial tú supones que algo va decayendo, ¿no? Entonces tienes muchos eventos que valen poco y pocos eventos que valen mucho. Por ejemplo, los terremotos. La verdad es que casi todos los días tiembla, pero es tan bajito que ni nos enteramos. Pero, oh Dios mío, el día que tiembla en serio, todos nos acordamos, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues saben ustedes que tiembla muy en serio, ¿no? Si ustedes se pueden acordar, pero si se dan cuenta, al día hay 10, 15, 20 temblores en el país, entonces uno no ni los registra. Pero ese temblor grande es muy grande, pero muy poco frecuente. Tristemente, la distribución económica es también casi exponencial. Tienen ustedes mucha gente muy pobre y poca gente muy rica, ¿no? Por ejemplo, el tiempo entre dos llamadas, el decaimiento radioactivo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sucede mucho en fenómenos donde es muy común que haya muchos chiquitos y muy pocos grandes. Es también muy, muy, muy común en biología cuando no tienes fuerzas que te compensen. Otra distribución que a veces se encuentra seguido es esta. Esta es bimodal. No confundir con la binomial. La bimodal tiene dos modas, entonces tienen un pico aquí y otro pico acá. De hecho, este es un caso específico de las distribuciones multimodales, donde tienen como múltiples modas y tienes así como un pico aquí, un pico acá, un pico acá, etcétera, etcétera. Esta no es tan común y muchas veces lo que sucede es que tienes dos fenómenos que se comportan relativamente con una normal o con una log normal o incluso con una Poisson y se sobreponen. Entonces, por ejemplo, el tráfico.
tú tienes un tráfico irreal a la hora de la entrada de la oficina, un tráfico irreal a la hora de la salida, y lo que tienes ahí son dos fenómenos, ¿no? Es la gente que se mueve a ciertas horas. Si se dan cuenta, es el tráfico de la entrada y el tráfico de la salida. Los animales crepusculares, por ejemplo, los gatos que a veces se escuchan, que hacen ruido, justamente a las horas donde cambia el sol, salen y entonces son así. Entonces, si ven ustedes esto, lo más probable es que tengan, que su población es en la práctica dos poblaciones que se están comportando de manera, que están siendo afectadas por algún parámetro. Tengan mucho cuidado con esta. ¿Por qué? Porque muchas pruebas estadísticas, vamos a hablar de esto súper brevemente, suponen una distribución y suponen que las formas de las distribuciones son iguales. Entonces siempre es bueno checar las distribuciones, ¿no? Otra que también en mi experiencia sale bastante seguido es esta, la log normal. Déjenle doy un pequeño para que se vea bien. Ahí está. Aquí está, ¿no? La log normal. Se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a la normal. Miren, aquí la tienen, ¿no? Estas son imágenes de la Wikipedia. Pero si se dan cuenta, la cola es larga hacia la derecha. Estas aparecen mucho en fenómenos biológicos o de ingeniería y es de hecho súper común que lo que les digan es, ah, pues hágale el logaritmo y se arregla y si es una normal, la tratas como normal. Y tienen colas largas, es decir, muchos veces tienen aquí outliers, ¿no? Esto es importante verificarlas porque muchas veces se pueden confundir con normales y te pueden dar problema. Personalmente, yo soy firme creyente en las pruebas no paramétricas, entonces estén atentos a estas, ¿no? Porque sobre todo estas dos, a veces te meten mucho ruido cuando estás haciendo pruebas estadísticas. Siempre hay que verificar. Y a mí me gusta muchísimo visualizar. Ahorita van a ver. Ahora, hay distribuciones discretas, es decir, los eventos, en general podemos decir así como suceden o no suceden, suceden cierto número de veces, ¿no? Muchas veces le representamos así, con puntitos, porque no puede suceder cualquier número, se puede aparecer una, 5, 10. Una es la binomial, por ejemplo, este es éxitos, ¿no? Yo tiro una moneda, ¿cuántas veces seguidas me sale cara o cruz? Esta se ve casi como normal, pero no lo es, vean ustedes, son puntitos. Otra muy común es Poisson. Por ejemplo, los accidentes de tráfico son Poisson, ¿no? Y entonces aquí lo que sucede es más bien que tú tienes un número aleatorio entre los sucesos y los eventos y lo que estás viendo aquí es la frecuencia, ¿no? Y esto depende de la probabilidad. Estas muchas veces quiero que vean que tienen aquí parámetros y los parámetros te determinan bastantes cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de estas, la probabilidad de que te salga cara o cruz, a lo mejor tienes una moneda chueca. Aquí la probabilidad de los eventos son los parámetros. Sobre todo me interesa mucho que ustedes se den cuenta que hay diferentes distribuciones. Hay que checar si los datos son continuos, son discretos. Hay que fijarse de las colas, etcétera, etcétera, y saber distinguirlas. Mucho de eso es lo que suena en un curso de estadística, pero el revisar cuál es nuestra distribución nos puede decir mucho. No es lo mismo un dato que se comporta con una distribución uniforme, que tiene la misma probabilidad, uno que tiene una distribución normal que uno que tiene una distribución exponencial. Porque aquí tú esperas que haya muchos que tienen poco, aquí tienes muchos que tienen pocos, aquí tú esperas poder tener un promedio y que el promedio te represente, etcétera, etcétera. ¿Y qué estadísticas usas? Cambia dependiendo de la distribución. De manera más, así muy, muy, muy general, las estadísticas más comunes que van a ver son el promedio, la mediana y la moda. El promedio, tomas todos los datos, los sumas, los divides entre n y te da más o menos el número promedio del valor. Decimos muchas veces media. Lo sacamos con min. Entonces, literalmente punto min y ahí está el promedio, ¿no? Entonces, nuestra edad promedio es 35,2 años. La mediana, tú ordenas los datos y tomas el que está en medio. Si hay dos en medio, pues los promedios. Por ejemplo, la mediana de edad es 34. Cuando la distribución tiende a ser normal, la media y la mediana se parecen mucho, pero por ejemplo con distribuciones exponenciales, esto no lo pueden garantizar. La moda es el dato más común. Entonces, por ejemplo, en nuestras edades, la edad más común es cero. Vean ustedes que todos estos ceros pesan muy poco en el promedio porque, pues, su valor es cero.
y sin embargo son el dato más común. Justamente por eso es súper importante graficar. Entonces, miren aquí ya que nos queda mucho más claro, ¿no? Podemos ver el promedio de los datos, la media y la mediana. Y podemos darnos cuenta incluso, por ejemplo, de que esta es la moda y luego vemos esta es la segunda moda, la tercera moda, etcétera, etcétera. Podemos decir, ah, mira, pues sí, la mediana es 34, la media es 35. Uno puede ver muchas cosas aquí. En general, si sus datos tienen outliers, es decir, si tienen números muy, muy, muy grandes a la derecha, yo recomiendo fuertemente sacar la mediana. Si son exponenciales, es probablemente la más representativa. Y también pues les recomiendo graficar porque a veces los datos tienen comportamientos muy particulares. Veamos, por ejemplo, los ingresos diarios, ¿no? Aquí tenemos la media, la mediana, la moda, y ahora sí podemos ver que la mediana y la moda se parecen muchísimo, ¿no? Esto no siempre sucede, pero veamos viendo. Ahora, si se dan cuenta, estas curvas no son simétricas. La simetría es si los datos están a la derecha o a la izquierda. Esto es importante porque puedes tener muchos que pesan poco, hay muchos pobres en el mundo, o puedes tener unos cuantos que pesan mucho, hay muchos ricos. La justicia social de esto es una pregunta interesante, ¿no? Para sacar esto usamos skew. Entonces, esta simetría, si es negativa, es que tu distribución tiene muchos datos a la izquierda, si es positiva es que tiene muchos datos a la derecha. Si es igual a cero es que es perfectamente simétrica. Es rarísimo ver una que sea perfectamente simétrica. Entonces, por ejemplo, miren, si yo saco la edad estándar, este es mi skewness, 0.25, y pues sí, tiene sentido, ¿no? Se hace tantito a la derecha. Si yo quito, por ejemplo, los fetos, es 0.27 y espero que pues quitando los ceros se haga más a la derecha. Em, si van a ver estos datos, muchas veces cuando tienen muchos picos o varían mucho, puede ser difícil distinguir muchas cosas, ¿no? Entonces, en lugar de esta representación de puntos y guiones, también pueden usar un KDE o un histograma y, por ejemplo, aquí ya se da una idea un poco más gráfica de cómo es el peso. Al mismo tiempo, los KDEs no siempre son muy buenos cuando tienes picos como el que tenemos aquí en uno, ¿no? Entonces, en cero. Entonces, vayan ustedes viendo qué distribución y qué visualización les conviene más. Esto en la parte exploratoria, ya lo hemos discutido, es súper importante. Por ejemplo, para los ingresos diarios, aquí se dio un histograma y vean ustedes que la forma que se veía se distorsiona bastante por el efecto de los bins. Y justamente por esto es como súper importante probar varias cosas. Por ejemplo, aquí ustedes incluso podrían suponer que el skewness es a la izquierda, pero si lo sacamos, no sé por qué no lo saqué, voy a sacarlo aquí arriba, ingresos diarios punto skew, podemos ver que de hecho no, está sesgada hacia la derecha. Entonces, siempre esto es otra lección, ¿no? Uno puede de manera visual ver una cosa, uno puede con la gráfica, con la estadística ver otra cosa, pero lo mejor es hacer las dos. Y vamos a ver varios casos de por qué esto importa y por qué hay que repetir los análisis con cuidado. Ok, entonces yo ya tengo la media, yo ya vi que puedo estar a la derecha, a la izquierda, puedo sacar la mediana. Ahora me interesa saber qué tanto se dispersa. Entonces, si tengo una curva, qué tan gorda es, qué tan flaca es. La medida clásica es la desviación estándar. Entonces, muchas se saca, la desviación estándar es el cuadrado de la varianza. Es bastante útil porque está en la misma unidad. Entonces, por ejemplo, la desviación estándar de la edad es 22. Entonces, si los datos son normales, yo espero que el 68% de los datos, es decir, 2 de cada 3 datos, estén a una desviación estándar. Si no son, y que el 32 esté fuera de esta zona. Esto no siempre se cumple. Por ejemplo, miren, esta es el histograma y yo puse la media, mi promedio, una desviación estándar con naranja y 2 desviaciones estándar con amarillo. Vean ustedes que hay muchísimos ceros
y que esos están a 2 desviaciones estándar del promedio. Entonces, esta medida, aunque es muy útil, siempre es buena tratarla con un cierto cuidado, porque sobre todo cuando tenemos este tipo de instrucciones con un pico, que son más bien bimodales, hay que revisar. Para la desviación estándar, no, este no es de edades, este es de ingresos. Para los ingresos tenemos una cuestión bastante similar, pero vean ustedes, aquí sí la mayor parte de los datos están a una y dos distribuciones estándar. Pero vean ustedes que aquí tengo una cantidad fuerte de datos que se salen de las dos distribuciones estándar. Hay otras formas de ver esta. Una de ellas que a mí personalmente me gusta mucho es MAP, la desviación mediana absoluta. Básicamente calcula ustedes la mediana de sus datos, sacan la diferencia entre cada uno de sus datos y la mediana y eso sacan de nuevo la mediana. Em, Está en scipy.stats, la pueden sacar. Por ejemplo, mi edad estándar tiene media edad de 16, que si la comparamos con la desviación estándar es mucho menor. Entonces, muchas veces esto es como un poquito, sobre todo cuando sus datos tienen estos comportamientos muy sesgados, la mediana tiende a ser un poco más limpia. Un detalle de implementación. El algoritmo que viene en SciPy supone que no hay ceros. Por eso van a ver que les pongo este punto drop NA. Idealmente, ustedes cuando hagan su análisis de datos, pues sacan el conjunto de datos que van a trabajar, le quitan los ceros, verifican cuántos les quedan después del procesamiento para que la estadística les dé y luego sacan las medidas. Otra opción, que no es tan ideal, pero pues si tienen datos súper sucios y a veces hay que apurarle, es que usen la función NaN-median de NumPy. Y entonces implementen ustedes el math y lo usen con NaN-median. Por ejemplo, yo saco el math para mis ingresos diarios, me dice que es 4. ¿Ok? Entonces no se ve nada mal. Em, ¿Qué sucede con los valores categóricos? Los valores, no, todavía. Ok. Ahora, yo he estado hablando mucho de esto de los outliers, ¿no? Dijimos, tenemos esta colita larga y estos datos no son normales. Entonces, decimos que un outlier o un valor atípico o un valor extremo es una observación que difiere bastante y que está bastante distante de los demás datos. Sobre todo cuando son muy grandes, esto nos puede sesgar súper fuerte las estadísticas. Sobre todo el promedio es muy, muy sensible a los outliers grandes. Una forma súper común es, bueno, muy parcial set score, ¿no? Cuentas 3 versiones estándar, si está fuera de 3 versiones estándar, ya. Esto no siempre aplica porque a veces los datos, sobre todo cuando están muy sesgados hacia la derecha o a la izquierda, puedes perderte datos. Entonces, hay varias formas de hacer esta. Una, por ejemplo, ya la hemos visto múltiples veces, vemos la gráfica y decimos, oh Dios mío, hay estos datos enormes. Si se dan ustedes cuenta, cuando hicimos limpieza, una cosa que hicimos fue de hecho decir, las sedes tienen que estar en este rango, las fechas tienen que estar en este rango, y si no estaban en el rango, las quitamos. Y muchas veces ahí lo que hicimos primero fue una revisión visual. Entonces, por ejemplo, hay muchas formas de hacer esta. Un clásico es, por ejemplo, ustedes hacen un box plot. Aquí va el promedio, aquí van el cuartil uno y el Q2, y aquí va el rango intercuartil. Y todo lo que está afuera son los outliers. A mí personalmente me gusta mucho más hacer violin plots porque, por ejemplo, vean aquí, no vemos el pico de los ceros y los violin plots sí te enseñan esto, o los histogramas, ¿no? Para los ingresos diarios también podría yo hacer perfectamente un box plot y vería que salen muchos más. Pero esta técnica tiene limitaciones. Lo que yo hago muchas veces es visualizar y tengo una función, se las regalo, aquí la tienen, para sacar el rango intercuartil. Entonces, el rango intercuartil es la diferencia entre Q1 y Q3. Q1, Q3. Es bastante útil porque cuando su distribución tiene cierto sesgo, esto nos ayuda bastante. Y decimos que un outlier es algo que está más de 1.5 veces más allá del cuartil menos el IQR. Entonces, aquí está la implementación.
Sacamos cuartil uno, cuartil 3, es decir, punto 25, punto 75. Sacamos el rango de los dos y vemos los que están abajo de Q1 menos 1.5 o Q3 más 1.5, ¿no? Hay que calcularlo a las rayas. Y entonces simplemente yo aplico la función a mi serie y le voy a pedir, este me regresa una cuestión de true false, me dice, ¿está en el rango intercuartil o no? Y aquí están las edades que están fuera de rango. Miren, 98, 96, 97, 98, 97, etcétera, etcétera, ¿no? No son muchos, pero estos son mis outliers. Para los ingresos diarios yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, miren, hay días donde hubo 40, 38, 39, 41, 43, etcétera, etcétera. Si les interesa, aquí quiero que pasan dos cosas bien interesantes, porque este análisis en el momento lo hice yo. Muchos son la semana de Navidad, miren, 12-26 del 69, 12-26 del 75, el 25 de diciembre, miren otro 26 de diciembre, miren otra vez diciembre, el 23, el 22. Y lo que sucede es que sobre todo después de Navidad, y también las fiestas patrias, Año Nuevo, pues como la gente toma hay muchos accidentes. Entonces es una semana peligrosa. Los otros, la mayoría son lunes. Y eso tiene que ver con un fenómeno bien interesante. Los MPs, los ministerios públicos, no trabajan el fin de semana. Entonces a veces se les juntan los casos y el lunes mandan todos los casos del fin de semana. Entonces, la moraleja de esto es, por favor, mucho cuidado en Navidad y en las fiestas de fin de año. Son bastante peligrosas. Vean cuánta gente termina en el CEMEF. Y esto no ha cambiado. Es súper común en los hospitales, que son las guardias más letales. Ok, para los categóricos, ahí lo que se hace es ver aquí que tiene una frecuencia alta o baja. Muchas veces decimos, hay varias reglas, ¿no? Para baja frecuencia decimos menos del 5%, menos del 1%. Para alta frecuencia hay lo que se llama Pareto. El Pareto dice el 80% de la población. El Pareto hizo una descripción sobre el accidentes, ingresos, etcétera. Él dijo el 80% de la población tiene el 20% del dinero y el 20% de la población tiene el 80% del dinero. Hoy en día es aún más marcada la desigualdad. Entonces tú te fijas en los que tienen o mucho o muy poco. Muchas veces uno simplemente hace una gráfica de frecuencias y dice, ah, esto es como exponencial o esto, bla, bla, bla. Es muy complicado con categóricos definir qué es un outlier. Miren, vamos a sacar por procedencias la frecuencia, la vamos a ordenar y la vamos a graficar. Quiero que vean ustedes que, bueno, la mayor parte son NaN, pero hay unas cuantas procedencias que agrupan a la mayor cantidad de ingresos. Y hay muchísimas procedencias que aparecen una vez, dos veces, cinco veces. Entonces, vean ustedes que si yo digo los outliers son menos del 1%, pues tengo muchos, ¿no? Entonces, yo puedo decir simplemente, pues una procedencia me representa menos del 1%, definimos que es outlier. Hay 108 procedencias que serían outliers bajo este criterio, porque su frecuencia está muy lejos del promedio del normal. Si yo las sumo, estas de baja frecuencia son el 16%. Vean ustedes que es un porcentaje súper alto. Entonces, aquí uno tiene mucho que pensar, pues a lo mejor son los de alta frecuencia los raros, ¿no? Aquí muchas veces simplemente hay que ver quién es el experto en los datos y a partir de eso decidir qué es frecuente, qué es frecuente, qué es outlier, qué no es outlier. Por ejemplo, lo que yo recomendé en este caso es agrupar, decir otros, etcétera, etcétera, para dar a entender que estas de baja frecuencia, pues sí son muy significativas en el total, ¿no? Ok, ok, ya casi para terminar. Como se dan cuenta, la distribución de los datos es muy importante. Nosotros podemos sacar las medidas estadísticas, pero si la medida me va a funcionar o no, muchas veces supone que los datos tienen cierta distribución. Y yo puedo visualizar, yo puedo, etcétera, etcétera, pero hemos visto que las visualizaciones pueden ser engañosas. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se prueba cuál es la distribución. Entonces, una prueba que ustedes van a ver clásica
es que les dicen, vamos a probar que la distribución es normal y entonces se usa Shapiro-Wilk. Entonces, Shapiro-Wilk lo que hace es que compara los datos de su distribución, los que ustedes tienen, con una distribución normal teórica perfecta y te regresa dos cosas. Te regresa un estadístico que te dice qué tanto te pareces a esta normal teórica perfecta y un valor P, que seguramente los que vienen de carreras científicas dicen, ay, es que no me da el p-value, etcétera, etcétera. Este valor P te dice qué tan factible es que esto sea un accidente al azar, ¿no? Así como, bueno, pues lo intentas, lo siguiente puede suceder, ¿no? A mí para explicar este valor P me encanta este cómic de Ex Cassidy. Entonces, miren, el valor P que usamos casi por default en la ciencia es 0,05%. Es 0,05, ¿no? El 5%, uno de cada 20. Entonces dicen, llega el INSEE, oye, es que me dijeron que los frijolitos de colores cazan acné. Y les dicen los científicos, bueno, pues no encontramos un link con probabilidad de 0,05. Dicen, ok, pero me dijeron que solo cierto color. Y los científicos van a probar una, dos, tres, cuatro, cinco veces, 10, 15, 20. Y aquí, un al azar, con los verdes, dicen, sí hay una relación. Y sale corriendo el periodista y dice, "¡Ah! Los frijolitos verdes causan acné, con 95% de certeza, 5% de que es una coincidencia. Pues sí, 5% es una de 20, entonces una de 20 pruebas, por pura suerte, les puede salir. Eso es lo que significa el p-value. ¿Qué tantos te deben de sorprender si sucede al azar? A veces las cosas suceden súper raras, ¿no? Hay gente a la que sí le caen dos rayos encima. Entonces, cuando ustedes vean su p-value, lo que tienen que decir es, no les dice que no sea imposible o que sí. Dice qué tan sorprendidos tienen que estar. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a tomar mis datos, les voy a quitar los NAs y voy a utilizar Shapiro para ver si son normales. Porque si son normales, entonces puedo utilizar toda una serie de pruebas estadísticas, ¿no? Shapiro, vamos a buscarla aquí. SciPy, Shapiro, Wilk. De hecho, ya la tenía. Reference. Regresa dos cosas, la estadística y el p-value. Entonces la corremos y me dice el estadístico es 0,97%, es decir, se aparece muchísimo, 97% de los datos pueden ser normales. Y el valor es 6,9 por e a la menos 63. Esto es un cero seguido por 63 ceros, bueno, 62 y luego 6902, bla, bla, bla. Hay que ponerle aquí, hay que correrle aquí. Entonces, dicen, oye, esto es súper significativa, mis datos son normales y eso que se veían horribles. A ver, quiero que vean esto que dice aquí. Dice, SciPy, Stats Shapiro, para n mayor de 500. El valor de pi-value no, a lo mejor no es adecuado. El N es 40,000. Esto quiero que vean es algo súper importante. Cuando uno trabaja con datos grandes, las pruebas no siempre funcionan. A veces tienen demasiado poder estadístico, a veces no tienen suficiente poder estadístico. Entonces, siempre que uno empieza a trabajar con datos grandes, hay que empezar a ser muy cuidadosos con qué pruebas se usan. Y de hecho, por eso la mayoría revisamos con dos o tres estrategias cuando es muy importante la distribución. O muchos de los usamos no paramétricos, o muchos de los modelos pues presuponen que la estructura es compleja, etcétera, etcétera. Entonces, si van a hacer una prueba estadística, no la agarren al azar y digan, ah, la clase dijo que Shapiro, entonces voy a usar Shapiro. No, 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 no googleen ni vean. Googleen qué prueba tienen que hacer. Así como tengo datos continuos, quiero probar si tal cosa, quiero comparar datos pareados, etcétera, etcétera. Tomen un curso de estadística, un curso de diseño experimental para que sepan ustedes qué están probando. Y luego, ya que vean qué prueba tienen, a muchos se nos olvida así como, ¿cuál era la prueba que bla, bla, bla para bloques? La verdad es que a mí las básicas me las sé, pero muchas veces estoy googleando, ¿cuál era la prueba para tal cosa? Googleen la prueba que es. Ya encuentran su prueba y ahora vean ustedes tres cosas. ¿Cuáles son las suposiciones? ¿Cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? ¿Y cuál es el criterio que se usa generalmente? Entonces, si yo checo Shapiro, voy a ver que Shapiro tiene
4 suposiciones. Los datos son independientes, es decir, la edad de una persona no depende de la edad de otra, se cumple. La variable es continua, casa continua. Pues la edad estrictamente hablando es continua. Aquí tenemos como discreta porque son enteros, pero de 0 a 100 pasa, ¿no? No hay valores extremos. ¡Ay! Porque sí tenemos extremos definidos por IQR. Podríamos sacarlos, pero sobre todo vean este. El tamaño de muestra es entre 3 y 5000. Y estamos muy, muy lejos de este número. Entonces, no cumplimos las suposiciones. Hay dos cosas más que tienen que checar. La hipótesis. Las pruebas lo que dicen es que si aceptas o descartas una hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es que los datos prueben una distribución normal. La alternativa es que no. Y lo que tú vas a hacer es un criterio. En este caso tenemos dos cosas. El estadístico, que te dice que tanto se parece. Por ejemplo, yo he visto a veces que el p-value da, y tú te quedas así con cara de, ¿qué rayos? Porque el estadístico es 0,67. Entonces, en esos casos, muchas veces uno tiene que decir, bueno, pues sí, podría ser, pero pues la verdad no se aproxima nada el estadístico, ¿no? Uno fija un umbral. Me interesa que se parezca mucho, me interesa que se parezca poco, pero el estadístico. Y luego verificas el p-value y tienen que pasar los dos. Generalmente, la gente se centra solo en el p-value, pero vean que hace su estadístico. Es súper importante el estadístico. Entonces, el p-value dice si es mayor de 0,05 no se acepta y si es menor o igual se rechaza. Entonces, porque esto es que tan sorprendente debo de ser, ¿no? Porque esto está al revés. Si p es menor que 0,5 y si p es mayor o igual. Sí, porque si p es mayor que o igual está Ok. Entonces, aquí ya vimos, cumple el p-value, pero pues la verdad es que no lo cumple porque el algoritmo tronó. Entonces, lo que se hace muchas veces es que uno googlea o le pregunta a ChatGPT o a su estadístico de confianza, oye, ¿cuál es la prueba que se puede usar si tengo para probar normalidad si es mayor? Pueden usar Kolmogorov o podemos usar Anderson-Darling. Vamos a usar Anderson-Darling, sobre todo porque la implementación es súper fácil. Entonces, las suposiciones son datos independientes, sí, continuo, casi continuo, no hay valores extremos, pero vamos a hacerla, ¿no? La hipótesis nula y la aceptación. Y aquí se tienen que ir a buscar a Anderson. Y vamos a ver lo que nos dice la medida. Entonces, aquí lo tenemos. Stats Anderson, ¿no? Anderson Darling me regresa un resultado, una estadística de test. Hay que checar exactamente qué hace. Los valores críticos de la distribución y el nivel de significancia. Esto quiere decir el p-value, ¿no? Así como ¿qué tan probable es que esto suceda? Una de 100 veces, una de 20 veces, ese 0,05, una de bla, 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 ¿no? Y entonces te dice, lo que haces es que comparas los valores críticos para tu distribución específica con la significancia. Y ven ustedes aquí, tiene varias posibles. La default es normal. También podremos usar Kolmogorov-Smirnov. Ok. Entonces, critical value 15, 10, 5, 22,5, 1. Este es el P 0,5. Logístico, ¿no? Entonces nos vamos aquí, tenemos los datos, calculamos el resultado, imprimimos el estadístico 217, esto está muy raro, y vemos los significancias. Bueno, ustedes las significancias son súper bajitas, ¿no? Entonces, la verdad es que esto no cumple. Vean aquí, 0,78. Esto no es más chico que esto. Entonces, esto lo que me dice es que pues no, no es normal, de hecho algo está súper raro, ya lo sabíamos, pero vean ustedes, ¿no? Ya lo sabemos. Otra forma de revisar esto y que a mí me parece súper útil y de hecho es la que uso el 99% del tiempo haga una prueba, es un gráfico de QQplot. Este es un cuantil, cuantil. Entonces vas graficando la distribución teórica de tu distribución esperada contra en un gráfico de cuantiles, ¿no? Vas sumando y dices, pues cuántos cuantiles, qué porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces, en el X pones los cuantiles teóricos y en el Y los de los datos reales y vas viendo cómo avanza. Entonces, miren ustedes lo que sucede. Pues sí, si acuérdense que los cuantiles dicen el 5% de tus, ordenas la lista y cuántos están en el primer 5%, en el primer 10%, en el primer 20%, etcétera, etcétera. Y ven ustedes,
tengo muchísimos ceros. Entonces, si esto fuera normal, yo esperaría que los datos, agarras literalmente un lápiz, una pluma, los pones sobre su pantalla, sí, pongan la pluma sobre su pantalla, y si el lápiz gordo oculta todos los puntos, funciona. Si no, no. Esa es la prueba visual clásica, la prueba de lápiz. Vean aquí, esto no pasa a la prueba de lápiz. Aquí tengo una cantidad irreal de ceros y vean ustedes aquí los outliers, ¿no? Los outliers me están pesando mucho. Esta prueba visual es muy útil porque te permite decir qué es lo que se está distorsionando. A lo mejor aquí podríamos decir que en este segmento se comporta normal, pero aún así... Entonces, aquí ya pudimos ver varias cosas. Ok, entonces, en resumen, Shapiro en teoría nos dio, pero ven ustedes que no, si ven la documentación y tienen que verla porque no siempre hay errores y warnings como en este caso, Shapiro nos está mintiendo porque no se cumplían los supuestos. Chequen los supuestos de sus pruebas estadísticas, siempre. Googleenlos, no simplemente apliquen la prueba. Chequen primero que sus datos cumplen los supuestos. Si no los cumplen, la prueba no pasa. Solo están mintiendo. Ajá. Ok, vamos a ver. Los ingresos. Los ingresos son discretos y estrictamente son Poisson. Aquí nada más vamos a usar un QQ-plot, porque para hacer esto hay que hacer una prueba de chi cuadrada para Goodfit. La prueba en sí no es difícil, le das los datos que esperas, le das la distribución esperada y dices si coincide o no, pero bueno, yo tengo un código para hacerlo y es bastante largo porque Python la verdad es que no siempre tiene las pruebas más limpias y muchas veces uno tiene que hacer las tablas de frecuencia, se puede volver enredoso y uno tiene que hacer transformaciones, estar agregando y checando y bla, bla, bla. La verdad es que en este aspecto R sí es mucho mejor. En R hay bibliotecas que tienen las pruebas súper implementadas, les avientan los datos, ellos calculan frecuencias, tablas, parámetros, etcétera, etcétera. Calcular parámetros, por ejemplo, para Poisson no es difícil, pero sí implica entender la distribución, implica entender ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo, en mi experiencia en Python, lo más difícil es sacar la tabla de frecuencias, irónicamente. Ya que la sacaste, los parámetros son fácil, sacar la distribución es fácil, pero la tabla de frecuencias, eso es lo bueno en Python. Usen R para estas cosas o usen Stata. Tengo que admitir que para estadística tradicional Python no es tan bueno. Para Machine Learning es excelente, pero pues bueno, por eso uno termina aprendiendo varios lenguajes, ¿no? Entonces voy a meter mis ingresos diarios y vamos a graficar. No se ve nada mal. Entonces es altamente probable que esto sí sea Poisson. En la práctica, yo en algún momento hice esta, no lo es por los outliers. Si quitas los outliers, sí es Poisson, pero justamente estos días, la Navidad, los lunes que el MP se retrasa, son súper, pesan un mucho y vean ustedes las colas, ¿no? Y esto es muy común, que las colas distorsionen. De hecho, por ejemplo, una ventaja de Anderson es que se centra en las colas. Entonces, no parece ajustar perfectamente, de hecho, no ajusta perfectamente a Poisson, hay que quitar outliers, pero se parece bastante. Ok. En resumen, hemos aprendido varias cosas, aprendimos a sacar frecuencias, ya medio lo sabíamos. Value counts, pueden ordenar para que les quede bonito el índice y las frecuencias. Aprendimos que hay varias distribuciones estadísticas, vimos uniforme, normal, exponencial, bimodal, log normal, binomial, que acuérdense, bimodal y binomial son diferentes, y Poisson. Sobre todo, no espero que se las aprendan todas, aprendan su uniforme, normal, exponencial. Y si no se ven como esas, preocúpense y digan, ah, aquí pasa algo raro, ¿no? Vimos medidas clásicas, promedio, mediana, que la mediana es muy buena con datos con outliers. Yo se las recomiendo mucho si sus datos tienen outliers. La moda, la simetría, la desviación estándar y también vimos el MAD. Vimos cómo detectar valores atípicos o outliers. Dijimos, bueno, una revisión visual siempre es buena. Y yo recomiendo el rango intercuartil. Ahí les dejé la función. Hay varias implementaciones, yo les dejé una súper trivial. Ahora, para probar si su conjunto de datos tiene una distribución,
Estrictamente hablando, sí están dos cosas. Hagan el QQ-plot. Ya vieron que son súper útiles porque nos queda muy claro qué es lo que no está funcionando. Y si se dan cuenta, el código no es realmente difícil. Lo más difícil es hacer el prop data y Stats ya tiene eso, ya tiene muchas distribuciones. Y en caso de duda, de hecho siempre hagan la prueba estadística. En general, para decir que una cosa tiene una distribución, yo siempre hago QQplot y la prueba estadística. Acuérdense, con los datos, cuando uno tiene Big Data y cuando uno tiene conjuntos muy grandes, las pruebas estadísticas pueden fallar. A veces la implementación no soporta, a veces tienes tanta potencia estadística que detecta así errores mínimos y te dice, no, no pasa y es que es un error mínimo. Entonces, hay que revisar las pruebas. Para toda prueba estadística, sea probar una distribución, sea un t-test, sea una ANOVA, sea la prueba no paramétrica más compleja que se les ocurra, siempre hay que revisar tres cosas. Las suposiciones y chequen que sus datos las cumplen, la hipótesis nula y cuáles son los criterios de aceptación. Para hacer eso, sus grandes amigos son la Wikipedia y la documentación. Entonces, pues esto es sobre todo una revisión de estadística. Espero que les sirva mucho para que vean ya un poco más en la práctica cómo se usa la estadística. Vieron muchos casos donde fallan las cosas hoy y es muy a propósito para que vean ustedes, pues que sí es esto importante y que sí hay que verificar varias veces. Sobre todo ya cuando empieza a hacer pruebas estadísticas no es trivial. Mi consejo es, si ustedes van, siempre es bueno tener un curso de estadística básica, siempre es bueno saber las distribuciones clásicas. Siempre es bueno saber lo que vimos aquí, QQ-plots, las medidas tradicionales, como a lo mejor no se tienen que hacer todas las pruebas, pero tienen que saber esto de cuáles son las suposiciones, la hipótesis, el criterio. Si es en una carrera científica, sobre todo en una de biología, les recomiendo muchísimo un curso de diseño experimental. La estadística se planea antes. Si no, lo que uno puede hacer es el postmortem, es decirle así, pues, ¿por qué esto no te funcionó? Entonces, planeen sus experimentos bien. Tomen un curso de estadística, tomen un curso de de diseño experimental. Si van más para Big Data, pues sí, tomen un curso de estadística básica y acuérdense que los datos no siempre se comportan, las pruebas estadísticas tienen suposiciones y no siempre se mantienen idealmente con datos grandes. Y pues es muy importante, si uno ya va a hacer ciencia de datos, pues tener muy clara esta parte numérica. Espero que esto les haya servido. Nos vemos la próxima sesión.